Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso. Mi nombre es Josué López y en este video vamos a explicar la implementación de una base de datos a una aplicación. Para esta ocasión se utilizó NetBeans como IDE en el ambiente Java Web. La base de datos que se utilizó en el proyecto se llama Control de Capacitaciones y está alojada en esta plataforma de Microsoft que se llama Azure. Esta plataforma ofrece diferentes servicios en la nube y entre ellos está SQL. Al crear esta base de datos también se creó un usuario y una contraseña para poder acceder. Desde esta plataforma no se puede trabajar en la base de datos. Para ello es necesario conectarse a este servidor desde Management Studio y se hace de la manera siguiente. Este link es el que genera el servidor al crearlo. Con este se estaría conectando Management Studio, entonces se copia este link y acá es donde está server name, ahora se pega ese link y se cambia aquí también a la autenticación de SQL y se pone el usuario y contraseña que fue creado en Azure. De esa forma ya estaría conectado hasta el servidor y podemos acceder a la base de datos o las bases de datos que estén creadas. Por acá tengo el diagrama de la base de datos y la intención con estas 6 tablas es tener un control sobre las capacitaciones que recibe un personal. En esta tabla se registra el personal que podría asistir a una capacitación. En esta tabla tipo capacitación se registra el tema a tratar en la capacitación. En la tabla capacitador se registran los capacitadores que podrían impartir una capacitación. En la tabla lugar se registran los lugares en donde podría hacer una capacitación. En la tabla capacitación se registra el ID de tipo capacitación, de capacitador y de lugar, y también la fecha en la que es la capacitación. Por último está la tabla detalle capacitación, en donde se registra la capacitación y el personal que asiste a esa capacitación. Estas dos tablas de acá son el ejemplo de tablas maestro detalle. En NetBeans está el proyecto en donde se implementó la base de datos. Para conectar, primero en la librería debe estar este controlador JDBC, es un archivo .jar, y ese controlador me sirve para obtener conexiones con bases de datos de SQL. Lo siguiente será configurar un archivo de conexión que está por acá y ya está abierto aquí, y lo primero que se hace es importar java.sql, que tiene su propia estructura y hace un llamado a sus propias clases que sirven para conectarse a una base de datos. Esta es una variable de tipo connection que es la que obtendrá la conexión al servidor y la base de datos. Está este try y catch, que acá se intentará hacer la conexión y si hay un problema lo notifica con un mensaje de error. Acá se hace un llamado o referencia al controlador JDBC para bases de datos de SQL y acá se obtiene la conexión con este enlace. Este enlace también me lo proporcionó Azure, está por acá en este apartado de cadenas de conexión y selecciono el controlador que estoy ocupando, que es JDBC, y acá está el enlace. Acá está el servidor, que es el mismo que se ocupó para conectar en Management Studio, la base de datos a la que se está conectando, el usuario y contraseña en caso de tenerla, y este es el mismo enlace que está acá. Y por último se retorna la variable conexión y de esta forma ya se tendría acceso a la base de datos. Pero para poder acceder a las tablas, hacer inserciones o modificar o eliminar, se necesita desarrollar para cada tabla estos modelos, esta interfaces y controladores que posteriormente se explicarán. Ok, luego de explicar la parte de la conexión a la base de datos y de haber visto la base de datos en la cual trabajaremos, voy a explicarles acerca de cómo funciona nuestra aplicación a la hora de enviar datos.
Nosotros construimos esta aplicación basado en un estilo de arquitectura llamado MVC, el cual consiste en separar los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos, que es el modelo vista controlador. ¿En qué consiste el modelo? El modelo técnicamente es lo que contiene la representación de los datos que maneja nuestro sistema. Es decir, por ejemplo, vamos a modelo y vamos a capacitación. Acá, como podemos ver, nosotros hemos declarado los datos que vamos a enviar a nuestra base de datos. Ya vimos anteriormente que tenemos en la base de datos una tabla llamada capacitación, la cual tiene ID capacitación, ID tipo capacitación, etcétera, etcétera. Y nos fijamos en los tipos de datos. Según el tipo de datos, nosotros vamos a declararlos aquí. Por ejemplo, el primero dice que es un begin, nosotros lo declaramos como un int. Y por ejemplo, la fecha que la vamos a manejar como un string en este caso. Ya después nosotros declaramos su debido constructor. Y acá también declaramos los getter y setter. Después de eso nosotros vamos a la parte de la interfaz. ¿Y qué es la interfaz? Se preguntarán. La interfaz no es nada más ni nada menos que un simple protocolo en el que nosotros declaramos o implementamos métodos para la manipulación de la base de datos desde la aplicación. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de la interfaz y seleccionamos CRUD capacitación siguiendo como base de ejemplo, podemos ver acá que simplemente lo que hemos hecho es implementar métodos para crear, manipular, actualizar y borrar elementos, que es técnicamente lo que significa CRUD, justo como lo dicen sus siglas en inglés. Si analizamos la parte del código acá, tenemos estas dos líneas nos sirven para leer los elementos que nos venga de la base de datos, de la tabla capacitación. Este de acá nos sirve para agregar elementos. Este de acá es un método que hemos implementado para la verificación de ID, que en un futuro lo voy a explicar, pero técnicamente para lo que sirve es verificamos si el ID de capacitación está asociado con ciertos elementos en otra tabla, y si es así, no procede a eliminar el registro. Este de acá es el método de editar y este de acá simplemente el de eliminar. Después de haber declarado los métodos, estos se van a implementar en la parte del operador. Vamos acá a Oper Capacitación y luego de haber declarado todas las librerías y los archivos necesarios, como por ejemplo el config.connection, el modelo.capacitación y también el interfaz.capacitación CRUD, vamos a la parte de acá y escribimos implement capacitación CRUD. Esto lo que va a hacer es generarnos cierto código para que nosotros lo programemos. Lo que nos va a generar técnicamente es lo que habíamos declarado acá en capacitación CRUD. Por ejemplo, el primero sería public list, listar. Acá hemos declarado una lista en la que nosotros vamos a guardar los elementos que nos venga de la tabla capacitación, y acá es una consulta a la tabla. La consulta a la tabla. Después hacemos un try, intentamos hacer la conexión, preparamos el SQL que está acá, y después ejecutamos el query. Lo que hace este while es va a recorrer todos los elementos de la tabla y cada elemento lo va a ir agregando a la lista que hemos declarado acá. Después de eso tenemos el list ID. Lo que va a hacer este método es seleccionar un elemento de la lista según el ID. Para eso el elemento lo hemos declarado acá en capacitación.
es un objeto de tipo capacitación. E igual hacemos un while para recorrer la lista. Y al final lo que hace es devolvernos un objeto tipo capacitación. Después de eso tenemos el método agregar, que lo que hace es insertar elementos a la tabla. Le pasamos un objeto de tipo capacitación y de ese objeto tipo capacitación obtenemos los datos. Acá hacemos un try como siempre, hacemos la conexión, preparamos el SQL y después ejecutamos el query. Tenemos el de verificar ID. Este lo que hace es seleccionamos el ID capacitación y si en el ID capacitación está siendo utilizado en la tabla de detalle capacitación, entonces no se va a borrar el elemento para mantener la integridad de la base de datos. Por último, programamos el método de editar y el método de eliminar, que el método de editar lo único que hace es actualizar un registro de la tabla y el método eliminar lo que hace es borrar un registro de la tabla. Después de haber programado todos los métodos, procedemos a programar lo que es la parte de las vistas y la parte del controlador. Muy buenas, yo les vengo a hablar sobre las vistas y los controladores. En este caso vamos a usar el control capacitación para este ejemplo. Cabe destacar de que los demás controladores se manejan prácticamente de la misma manera. Bien, aquí, esta parte de acá, vamos a ver las diferentes vistas que maneja el controlador. Estas serían listar caps, agregar caps, editar caps e import caps. Ok, esas son las listas. Ahora, control capacitación hace referencia a la tabla capacitación de la base de datos. Y todos los registros que aparecen en la tabla de capacitación de nuestra base son los que estaremos mostrando en las vistas. Algo que tenemos que aclarar es que todo esto de aquí funciona con el método doGet. No hay nada del método toPost. Bien, ahora vamos a ver el index, este de acá. Y aquí es donde veremos la acción de control capacitación acción listar. La buscamos por acá, control capacitación.java acción listar. Este está de acá. Bien, esto es lo que nos permite, esta acción nos permite acceder a la página de listar caps, que es la que tenemos por acá. Aquí en listar caps es donde se obtienen los datos de la tabla de capacitación, que sería esta de acá, perdón, esta de acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros. Mientras que aquí obviamente hay más que 5. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues la respuesta es bastante sencilla. Porque
este de aquí no solamente se trae los datos de la tabla de capacitación, sino que también aquellos a los que hace referencia. Es decir, esta consulta de aquí no solamente está manejando una tabla, maneja como 4. Todas las tablas a las cuales hace referencia, las llaves foráneas, por decirlo así, de la tabla de la capacitación. Lo que podemos ver aquí son los controles de la capacitación de editar y eliminar. Editar, que está por acá, es este de aquí, control capacitación, el action, que por aquí tenemos, editar, agregar, editar caps, aquí está el acceso, aquí están los accesos. Editar, bien. Y eso ha sido mi explicación. Bien, ahora vamos a proceder a ejecutar el programa. Esto que pueden ver acá es el enlace de la conexión, la base de datos. Lo ejecutamos. Ya he ejecutado aquí. Nos vamos a capacitaciones. Ahí, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos, ¿verdad? Digamos que queremos agregar uno nuevo. Damos aquí. Bien, seleccionamos el tipo de capacitación. Vamos a estar en este caso un área de producción. Escogemos un capacitador, digamos Roberto Fuentes. Escogemos un lugar. Y ponemos la fecha, que tiene que ser en el formato de mes, el día y después el año. Este de aquí, por ejemplo, el mes 10, día 30 del año 2022. Vaya, damos a agregar. Como podemos ver, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y supongamos de que de pronto esto se cancela, solo presionamos en eliminar.
y se eliminó. Bien, vamos a hacerlo otra vez. Supongamos que se cambió la fecha. Bien, vamos a agregar. Como pueden ver, aquí está la nueva que creamos. Ahora, si nos fijamos en alguno de estos en la personal, aquí podemos ver el personal, ¿verdad? Regresamos y nos vamos a la nuestra, en la personal, y como recién la creamos, ya podemos dar cuenta que está vacío. Damos en agregar nuevo y seleccionamos el personal. Pongamos a Jorge Alberto, agregamos. Bien, agregamos uno más, a Rubén Andrés, agregar uno más, a Mónica Andrea. Ya tenemos aquí algunos datos. Ahora supongamos que Jorge Alberto se ausenta y le encontramos un reemplazo. Podemos darnos aquí en editar y aquí vamos a cambiarlo. Ya ponemos por ejemplo a Gabriel, actualizamos y ya está. Ahora digamos que Mónica Andrea se ausentó y no le conseguimos un reemplazo, entonces simplemente presionamos en eliminar y listo, se elimina el dato. Si damos aquí en editar, podemos hacer ediciones ya sin tener que eliminar la capacitación preexistente y volverla a crear. Digamos que cambiamos el lugar, cambió, se pasó a la US y también cambió la fecha, cambió el 18, actualizamos y como pueden ver ya está actualizado. Voy a ejecutar el proyecto para mostrar una tabla de sus registros. Ejecuto y tengo por acá la opción de personal, en donde me va a mostrar los registros que tenga la tabla personal de la base de datos. Los registros son estos, y para corroborar que es la misma base de datos voy a consultarla también por aquí, la tabla personal. Y como pueden ver, son los mismos registros que tengo por acá. Yo puedo agregar también un nuevo personal. Voy a agregar uno rápidamente a manera de ejemplo. Lo agrego ahí y como pueden ver, aquí está ya el nuevo registro. De igual manera, si consulto acá, aparece el nuevo registro agregado. Y también puedo eliminar registros o editarlos. Voy a ponerle un segundo nombre. Por ejemplo, actualizo y ahí se actualiza el registro. De igual manera, en la base de datos se actualiza el registro y también ya no aparece el registro que añadí. Y se puede eliminar cualquier registro de esta tabla, a excepción de aquellos que ya estén registrados en la tabla de detalle y capacitación. En SQL normalmente tampoco podría hacerse eliminar ese registro, porque ya existe la relación de llave foránea, pero a nivel de programación también muestra un mensaje cuando no se puede hacer. Por ejemplo, este personal ya está añadido en una capacitación y
Si lo intento eliminar, me dice que no lo elimina, porque ya está registrado en otra tabla. Si regreso a la tabla listar, sigue apareciendo ahí y no se elimina.